Bueno, muy bien, ahora sí nos vamos con Roberto Paz, que está con un invitado especial, el doctor Iván José María Cullen. Gracias, Carla, dijiste muy bien, La verdad, constitucionalista del año 1994 y único constituyente independiente de nuestro país. Doctor Cullen, muchas gracias por venir. Para mí es un gusto, Roberto. Bueno, tema más que importante, ¿no? Después del domingo, opiniones, cómo termina esto, hubo triple empate. ¿Qué opina con respecto, y veo los números que tiene, de estas elecciones y cómo termina? Bueno, esperamos todo que termine bien, no tiene por qué no terminar bien. Incluso es algo que no ha pasado nunca en la historia, por lo menos de nuestra provincia, una elección tan pareja en los cargos de gobernador, ¿no? Me refiero a los cargos de gobernador. Exacto. Nosotros tenemos una particularidad, la Constitución vigente desde 1962, que hay que aclarar que es la Constitución más antigua del país y la única que no se modificó hace ya unos cuantos años, pues estamos en el 62, así que son 53 años y no se modificó, todas las otras se modificaron. Prevé un sistema en el cual la elección de gobernador es directa y el gobernador que saca un voto más es gobernador. Esto provoca muchos problemas. ¿Qué diferencia el caso de Bonfatti, por ejemplo, con un número pero muy importante muy de importante, votos? Claro. 28 serían los diputados que pueden entrar, pero con un solo voto igual entraban los 28. Igual entraban los 28. Entonces, ¿qué reflexión me parece que debiéramos hacer sobre este tema, Roberto, si vos me permitís? Sí, cómo no. En primer lugar, ¿cuál es el panorama desde el punto de vista electoral? Desde el punto de vista electoral, hay que tener presente que en nuestra provincia la cantidad de electores son 2.589.000. Es decir, un poco más de 2,5 millones, de los cuales votan, el promedio es el 76%, entonces estamos hablando de unos 2 millones de votantes, en promedio, ¿no? Por supuesto. Ahora bien, nosotros tenemos, esta fue una elección quíntuple, hubo en realidad 5 elecciones, el mismo día, mediante un sistema electoral muy bueno, que es el sistema de lista única. Algunos lo critican porque en realidad los partidos importantes, grandes, que tienen mucha militancia y muchas posibilidades de tener fiscales en todos lados, en definitiva tienen una ventaja en el sistema de las boletitas en los cuartos oscuros, ¿se acuerdan? En que teníamos 30, 40, 50 boletas, exacto, 100 boletas, era una locura. Y había que entrar a cada ratito. Y había que entrar a cada ratito para ver si nos habían robado las boletas. Entonces, claro, la gente que tiene fiscales en todos lados, que son partidos grandes, tiene una ventaja frente a los partidos chicos que no tienen esa posibilidad de ir a controlar tan estrictamente. Pero el sistema este es muy bueno, ya se ha aplicado en varias elecciones y ha sido muy eficaz. Se va mejorando día a día, se hizo una capacitación en este caso que supera las dificultades que hubo en las PASO y creo que la cantidad de mesas no escrutadas, que ahora fueron informadas como mesas no escrutadas, es importante, son 349 en toda la provincia, de las cuales 304 son telegramas que el Tribunal Electoral anuló o no tomó en cuenta. ¿Qué es el telegrama? Cuando se hace el escrutinio provisorio, se labra un acta que firman el presidente de mesa, quienes están con él, si hay algún sustituto que también firma, y los fiscales que quieran firmar, lógicamente. Eso se pone adentro de la urna, el acta. Lo que se manda al centro de cómputos es un telegrama. Correcto. Ese telegrama, si tiene
problemas formales, que puede haber deficiencias formales, manchones, o se olvidaron de firmarlo. Equivocación también. Equivocaciones también. Entonces, bueno, la Junta Electoral, al desestimar el telegrama, la única forma de saber cuántos votos hay en esa mesa y de quién es abrirla. Exactamente. Quiere decir que en ese caso se tiene que abrir, no hay otra alternativa. Ahora bien, otra particularidad que tenemos nosotros en nuestra provincia es que tenemos los senadores, los 5 cargos que se votaron acá fueron gobernador, diputados nacionales, provinciales, perdón, senadores provinciales, intendentes en los casos que correspondía, porque no en todos, y presidentes comunales. O presidentes comunales, y concejales o miembros de la comuna, ¿no? Es decir, que hubo elecciones locales, es decir, me refiero del municipio o de la comuna, elecciones departamentales y elecciones provinciales. Exacto. Muy bien. La dificultad es que en nuestra Constitución, que está hecha en el año, fue sancionada el 13 de abril del año 1962, el paradigma gobernaba Silvestre Beñis, era el desarrollismo frondicista. El paradigma en aquella época era el que gana gobierna y el que pierde controla. Por eso es una constitución que trata de asegurarle mayoría al partido que gane, así gane por un voto. La preocupación en ese momento era evitar un vacío de poder. Pero al ser elecciones separadas, puede darse, como se dio en este caso, una paridad de fuerzas tan grande que haya una diferencia mínima entre 3 candidatos a gobernador. Frente a esto, que parece una cosa complicada y que esto amerita un análisis de esta naturaleza, ¿no? En primer lugar, es muy peligroso la falta de legitimidad de origen o no suficiente legitimidad de origen para gobernar. Esto le pasó a Ilia, quiero recordar. Ilia sacó 23-24% de los votos como consecuencia del sistema que estaba vigente en aquella época, que era por electores. Negociaron porque no le alcanzaban los electores. Incluso Santa Fe se negoció. Acá los 2 senadores nacionales fueron a la UCRI y en realidad ganó para poderle dar los votos tanto al gobernador, que también era por electores, como también al presidente. Entonces, bueno, en definitiva lo designan presidente. Pero claro, pesaron ese pequeño, ese escaso número de votos que había obtenido, y no nos olvidemos que el que ganó esa elección fueron los votos en blanco, porque el peronismo, como no votaba, porque estaba proscrito, ordenó Perón votar en blanco. Entonces, claro, Ilia no pudo sostener su poder y terminó, en definitiva, lo terminaron sacando los militares. ¿Podría pasar algo similar? Ahora no, los militares, olvidemos no, porque eso no, yo creo que eso está superado. Yo digo con respecto pero va a ser, claro. Y ahora acá, esto, ¿sabés qué es el problema? Lo que yo veo, pero muy positivo, y ojalá que este mensaje seguramente lo van a captar los dirigentes de los partidos políticos, principalmente de estas 3 fuerzas, es que necesariamente tienen que consensuar políticas de Estado importantes. Que te las puedo mencionar, las que yo veo, puede haber más. Seguridad. Seguridad es un problema que afecta mucho a la sociedad. Hay que consensuar los mecanismos adecuados para encarar ese tema seriamente. El problema de la reforma constitucional, que hay que hacerla. Hay que hacerla. Siempre tenemos dificultad con que la reforma de la Constitución provincial no se hace, tienen miedo a la reelección, eso se puede solucionar perfectamente. Ahí tenemos una dificultad con los senadores,
Porque los senadores, como es uno por departamento, fíjense, exacto, el departamento Garay tiene 16.000 electores, el departamento Rosario tiene casi 1 millón. Los dos designan un solo senador. Un solo senador. Entonces, claro, para conseguir los 2/3 en el Senado es bastante difícil, claro, porque los senadores no quieren perder ese espacio de poder inusual que tienen. Exacto. Pero el hecho de que 3 frentes importantes como estén ahí, ahora, como ha pasado ahora, porque en definitiva los senadores tendrán que responder al frente al que pertenecen. Doctor Cuyen, y por ejemplo, hoy, respecto a la cantidad de votos, a lo que está pidiendo cada partido, ya hablamos del tema de la necesidad de la apertura donde están los telegramas, sí, sí, y que pueda haber algún problema. Hoy, ¿cómo se concentra el sentido? ¿Qué pasa? Algunos hablan de fraude. ¿Puede haber fraude en esta elección? No puede haber fraude. Con el sistema de lista única no puede haber fraude. Primero, digamos, el fraude de que venga a votar uno por otro, ya esto no se da. Tuvimos mucho tiempo de fraude. Pero los fraudes más comunes en los sistemas de las boletas eran: me robaron las boletas, me las cambiaron, me pusieron boletas truchas. ¿Qué ha pasado todo eso, no? Usted vio los 3 candidatos. O hay alguien que puso 3 o 4 boletas en el mismo sobre. Exacto. Y lo dejaron pasar y aparecieron más votos de los que tenía. En Esto este no caso pasa, no se puede dar. Tenemos los 3 candidatos, han hecho declaraciones. ¿Cómo ve usted cómo se puede llegar a resolver de acuerdo a los votantes, a los votos, a la ciudad de Santa Fe, me ciudad de disgustó Rosario? mucho escuchar, yo creo que el discurso de Lifchit y el discurso de Perotti estuvieron muy bien, ajá, ubicados en la realidad. Exacto. El discurso de Miguel del Cel lo encontré muy agresivo, muy sembrando una duda de fraude imposible, y además yo creo que este es el momento de decir, bueno, las urnas están ahí, los votos ya se expidieron. Si ganó por 1.000 votos, por 2.000 votos, Juan, Pedro o Manuel, o por un voto, exacto, es el gobernador legítimo. Exacto. Pero nosotros aprovechemos esta circunstancia tan inusual para convocar a que se hagan consensos, que se van a tener que hacer, porque la gran dificultad es que si no se hacen consensos, va a gobernar alguien con un 30% de votos. Y los consensos, yo te quería decir así, muy rápidamente: reforma de la Constitución provincial, de una vez por todas. Todos hablan de autonomía, autonomía. No puede haber autonomía sin reforma de la Constitución, así que eso, pongámonos de acuerdo, como en realidad nos hemos puesto de acuerdo. Yo me acuerdo, hace unos años hicimos unas jornadas en la Fundación Libertad, que yo coordiné, y que vinieron todos los partidos políticos, juristas, ONG. Hubo un acuerdo casi total. El único punto era el problema de los senadores. Ese era el punto dificultoso para lograr. Pero creo que eso se puede superar, o dejando de lado ese punto, si no hubiera forma de superarlo, o a través de estos partidos que se comprometan a decir a los senadores: miren, la política nuestra es esta, ¿no? El segundo tema muy importante, Roberto, que te quería decir, es el tema de la relación con la nación. Nosotros tenemos un problema, todas las provincias, pero particularmente Santa Fe, donde estamos aportando un 15% de los recursos coparticipables para pagar a las cajas de jubilaciones que se transfirieron, y Santa Fe no la transfirió. En consecuencia, eso hay que buscarle una solución. El problema de la falta de cumplimiento por parte del Estado Nacional de las normas de coparticipación y los mecanismos que paralelamente se están instrumentando para mandar menos a las provincias. Nunca han recibido a las provincias menos de coparticipación. Vamos a seguir con esto, claro. Iván, vamos a ver cómo vienen estos días, cómo se va manejando, si hay apertura, no hay apertura, el tema de los telegramas. Pero lo importante es haber desarrollado que esto
se ha hecho con normalidad, Sí, que ha sí. habido veedores nacionales e internacionales. No hay ninguna y, dificultad en eso. y muchísimas gracias por haber Por venido favor, y aclarar muchas un gusto, cosas. un gusto, Roberto. Seguimos, Carla.